Bueno, yo soy Fabián Parejo, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar, y le vengo a hablar sobre el estudio técnico del proyecto. El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: cuánto, dónde, cómo y con qué producirá mi empresa, así como diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio. ¿Por qué se hace? Una nueva unidad productiva, una relocalización por necesidad, por ampliación de mercado o por otro producto. Consecuencias de un estudio técnico mal realizado. Hay deficiencias que vamos a encontrar a continuación. Una de ellas está en el estudio de mercado y en el estudio de las materias primas, que son como volúmenes incorrectos, desconocimiento de los mecanismos de capacitación, características del bien o servicio insuficientes. En la tecnología e instalaciones industriales encontramos deficiencias, por lo decir, en productos fuera de especificaciones, limitaciones de procesos, altos costos de producción, pago de regalías innecesarias y obsolencias prematuras, pérdidas elevadas. En la localización de planta tenemos como un tamaño fuera de las necesidades, alto costo de transporte, falta de insumos básicos, pobre inversión, falta de infraestructura y falta de servicio. Bueno, vamos a hablar del tamaño del proyecto. La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto al tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. Para este tamaño del proyecto hay que tener en cuenta la naturaleza del proyecto para poder así definir el tamaño. Por decir, en el caso de un proyecto de transporte de pasajeros, la capacidad para transportar 1.000 pasajeros por día utilizando 10 vehículos. Otro ejemplo sería el tamaño de un proyecto hotelero. Este se mediría por el número de habitaciones construidas o instaladas. Hablemos de capacidad. Dice, después de definida la unidad de medida del tamaño del proyecto, se establece la cantidad de producción de proyecto o de producción de servicio por unidad de tiempo. Por ejemplo, en una fábrica de camisas sería el número de camisas producidas en un mes o en un año. Por decir entonces, la capacidad diseñada es la fabricación de 500 docenas de camisas semanales. La capacidad instalada con la que se puede contar sería la fabricación de 480 camisas semanales y la capacidad real sería la fabricación de 408 camisas semanales. Entonces ahí vemos la relación que tienen las diferentes capacidades que se estudiarían. Entonces tenemos lo que son factores que determinan el tamaño de un proyecto. Nos indica las razones por las cuales el proyecto nos ofrece un mayor número de productos o servicios, y entre las cuales se pueden destacar las siguientes, que sería el tamaño del mercado. Tendríamos la capacidad financiera, disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos, problemas de transporte, problemas institucionales, la capacidad administrativa, el proceso tecnológico y los problemas legales. Tenemos en tamaño y mercado, que es un factor condicionado precisamente al tamaño del mercado consumidor, y es decir, al número de consumidores, o lo que es lo mismo, la capacidad de producción del proyecto debe estar relacionada con la demanda insatisfecha. Tamaño y materias primas. Se refiere a la provisión de materias primas o insumos suficientes en cantidad y calidad para cubrir las necesidades del proyecto durante los años de vida del mismo. La fluidez de la materia prima, su calidad y cantidad son vitales para el desarrollo del proyecto. Es recomendable levantar un listado de todos los proveedores, así como las cotizaciones de los productos requeridos para el proceso productivo. Entre otras tenemos tamaño y financiamiento y tamaño propuesto. La optimización del tamaño. El tamaño óptimo tiene que ver con aspectos como relación precio-volumen, relación costo-volumen. El tamaño del proyecto se incrementa hasta que el beneficio marginal
del último aumento sea igual a su costo marginal, dependiendo de la demanda total proyectada para el producto o servicio que se ofrecerá. Y teniendo en cuenta las posibilidades de financiación, conviene establecer las inversiones que se tengan previstas para aumentar el tamaño inicial del proyecto durante su vida útil, y esto nos implicaría ampliación de las instalaciones, establecimientos de sucursales, función con otras empresas, absorción de otras factorías, localización de proyectos. Para el análisis de las variables, factores que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo en general, las decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes. De hecho, algunas empresas solo lo toman una vez en su historia. La decisión de localización no solo afecta a empresas de nueva creación, sino también a aquellas empresas que ya están fundadas. Antes de proceder a evaluar y analizar posibles sitios para instalar un proyecto, es necesario contar con informes técnicos, económicos y comerciales del mismo que aportarán elementos de evaluación en la consideración de las zonas de interés. Cualquier análisis por sus características tendrá factores, y son dos, que son los elementos de juicio cuantificables y los aspectos de cuantificación, que en todo caso podrían tener bastante mermante apreciativamente. Bueno, vamos a hablar de la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización de proyectos se refiere a la ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. Esta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura existente. Además, comparan las alternativas propuestas para determinar las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. En la microlocalización nos indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida. La microlocalización abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un estudio de costo para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde opera. Pasamos a selección de maquinaria y equipo. Sobre la base de la capacidad de la planta a instalar y el proceso tecnológico seleccionado, se establecen los requerimientos de maquinaria y equipos productivos y auxiliares, sus características técnicas, la vida útil, la precio unitario y los costos de utilización. Además de esto, se debe analizar la disponibilidad de servicios de mantenimiento y la facilidad de adquisición de repuestos. Bueno, como características técnicas tenemos acondicionamiento, accionamiento, capacidad, velocidad, operación simultánea, confiabilidad, modularidad y rasgos especiales. Tenemos otro como costos, adquisición, personal, materia, instalaciones, extensiones y operaciones. Atención de proveedores como adiestramiento, mantenimiento, simulación, demostración, pruebas, entregas y garantías. Pasamos y hablamos de la selección del personal de producción. El personal de producción está relacionado directamente con el tipo de tecnología a utilizar en el proceso. Lo mismo que el tipo de maquinaria, entre más mecanizado sea el proceso, el requerimiento de mano de obra será menor. En este ítem se deben indicar la mano de obra necesaria para operar la nueva planta, discriminada en mano de obra directa, indirecta y el personal administrativo, y presentar la escala de sueldos y salarios para el personal. La selección de la mano de obra también se da en función de la calidad de los productos que se quieran ofrecer. Ahora tenemos la descripción del proceso de producción. Esto sería la descripción del proceso de producción o la de prestación de servicios. Define la forma como una serie de insumos se transforman en productos o servicios mediante la participación de una determinada tecnología que combina mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación. El proceso de producción de prestación del servicio, dependiendo de su naturaleza, puede comprender las siguientes etapas: recepción de materiales, haciendo su contabilización, inspección y verificación, comprobando las cantidades y calidades.
almacenamiento, ubicándolo en el área destinada para tal fin, separándose y clasificándose para facilitar su manejo y control. Corte dependiendo de los moldes. Pegado, que pueden implicar el punzado, roscado, enderezado, ensamblaje, de acuerdo con el tipo de proceso que se esté realizando. Acabado de inspección consiste en el detallado o pasos adicionales para proceder a verificar las partes, haciendo el control de calidad que permita dar el visto bueno. Almacenaje del producto llevándose a donde sea necesario o al almacén de productos terminados debidamente clasificados. Para esto manejamos un diagrama de los procesos que este es para representar el proceso productivo. Como existen varios, tenemos entonces otros métodos, que es por decir un diagrama así, donde nos indique por lo menos que hay que calentar el líquido A durante 5 minutos a 90 grados centígrados, después hay que enfriarlo a 25 grados centígrados, agregar un líquido B, preparar un líquido D analizándolo con otros químicos y agregando otras cosas para finalmente envasar y hacer las pruebas de lo que se obtiene. Tenemos otro diagrama como el de bloques, que consiste en que cada operación unitaria ejercida sobre los insumos se encierra en un rectángulo. Cada rectángulo o bloque se coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo, como se muestra en el ejemplo que viene a continuación. Aquí tenemos como ese diagrama de flujo que utiliza la simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas y son así. Un óvalo, la operación representada por un círculo e indica que se está efectuando un cambio o una transformación. El transporte que está representado por una flecha, esto nos indica una acción de movilización de algún elemento en determinada operación. Tenemos la demora, está representada por una D mayúscula, indicando que existen cuellos de botella en el proceso y que hay que esperar turno y efectuar la actividad correspondiente. Asimismo está la del almacenamiento, la de la inspección y la operación combinada, que está representada por los símbolos de almacenamiento e inspección, y esto indica que hay acciones que simultáneamente se están llevando a cabo. Acá tenemos la descripción del proceso de producción, que debe estar acompañada de la especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción efectuada, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Tenemos como el inicio y aquí se ve como por decir ya como un ejemplo del diagrama y de cada uno de los elementos que la componen. Entonces esta fue mi exposición. Muchas gracias.